Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Antes de arrancar, quiero presentarme. Mi nombre es Fernando Dair González y pues estoy aquí compartiendo con ustedes este pequeño espacio con el ánimo pues de fortalecer sus habilidades y competencias en todo lo que tiene que ver con la contratación pública, el manejo del sistema electrónico de contratación pública, Colombia Compra Eficiente y la formulación de proyectos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Realmente para nosotros es muy importante poder contar con su presencia, teniendo en cuenta pues que actualmente en el país estamos pasando por unos momentos bastante difíciles, teniendo en cuenta pues estas condiciones particulares que se están viviendo en función de la pandemia. Es una situación bastante difícil que la verdad pues nosotros esperamos que ojalá dentro de poco pues el mundo pueda darle una solución efectiva a esta situación y que pues todo pueda volver a la normalidad. Como les venía comentando, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Vamos a iniciar el día de hoy este nuevo programa de capacitación que va a ir hasta el día 30 de junio del presente año. Es un programa de capacitación en el cual vamos a abordar los temas a los cuales, pues digamos, ustedes ya conocen y se han inscrito y donde pues esperamos que todos ustedes tengan una participación efectiva durante todo este periodo de tiempo, teniendo en cuenta pues la importancia de estos asuntos, ya que nos van a permitir optimizar un poco nuestro perfil profesional, poder generar unas mejores condiciones para, digamos, ofertar nuestro perfil frente a, digamos, a los espacios laborales que se nos puedan generar y a las personas que tengan iniciativas de carácter privado, pues que puedan participar en los procesos de contratación estatal, ya sea formulando proyectos, manejando plataformas electrónicas como SECOP o inclusive participando en los procesos de contratación como proveedores de bienes o servicios. Muchísimas gracias. Me gustaría comentarles que pues el día de hoy vamos a adelantar nuestra sesión en dos partes. La primera parte tiene que ver con la presentación de justamente estas iniciativas que hemos venido desarrollando desde la Corporación Admipaz. Y segundo, ya lo que tiene que ver justamente con nuestra temática a abordar el día de hoy, que tiene que ver con el régimen legal que tiene la contratación pública en Colombia. Entonces, para ello me voy a permitir compartir con ustedes una presentación en la cual pues les voy a mostrar, a compartir básicamente cuál es la estructura del día de hoy, cómo vamos a estar trabajando estos temas justamente a los cuales ustedes se han inscrito. Quiero recordarles a las personas que se han inscrito y que pues digamos están el día de hoy acá, se han inscrito de pronto a un programa en particular, digamos, no se han inscrito al diplomado completo, sino a solamente un curso, que las certificaciones van a salir obviamente de acuerdo a la inscripción que ustedes hayan realizado. Las personas que se hayan inscrito al diplomado van a recibir pues obviamente su certificación en función del diplomado, y las que se hayan inscrito a un curso específico van a recibir su certificación en un curso. Como les venía comentando, entonces para iniciar quiero presentarme. Ya les comenté que soy el director de la Corporación Administración Pública para la Paz y el Desarrollo. Yo soy Fernando Dair González, fundador de tanto la organización como del Club de Liderazgo, que es una iniciativa que lanzamos el año pasado con el ánimo de optimizar los procesos de participación ciudadana y de participación política en nuestro país. Es un proyecto muy bonito que ha venido tomando gran fuerza desde el año pasado. Ya en un momento les voy a comentar al respecto. Y frente a mi perfil profesional, quiero comentarles que pues yo soy administrador público, soy especialista en finanzas públicas y actualmente estoy finalizando una especialización en gestión pública. También estoy finalizando una maestría en estrategia y geopolítica, que si Dios quiere y todo sale bien, al final de año estaré concluyendo. Y pues
Cuento con una amplia experiencia en procesos de asesoría y consultoría a nivel territorial. También he liderado y acompañado procesos en materia de participación política. Digamos que aquí lo que hemos venido haciendo es fortalecer liderazgos en diferentes partes del país, principalmente en Bogotá, frente a, digamos, las aspiraciones que algunos líderes han tenido para aspirar a cargos de elección popular. Adicionalmente, también he liderado procesos de gestión y desarrollo local aquí en Bogotá para las localidades de la ciudad y, actualmente pues nos encontramos apoyando unas iniciativas bastante importantes que les estaremos compartiendo a ustedes con el ánimo de que pues quienes estén interesados puedan vincularse, ¿sí? Bueno, para poder, digamos, como avanzar un poco en el tema, yo quiero pues compartirles primero información con respecto a dos ámbitos. El primero que tiene que ver con qué es el Club de Liderazgo y por qué estas iniciativas se han gestado en función de pues digamos, de este espacio. Lo segundo es comentarles un poco cómo está estructurado el diplomado y cómo se van a desarrollar nuestras sesiones entre el día de hoy y el próximo 30 de junio. Y también, pues quiero después de eso, pues hacerles una invitación para que ustedes se presenten muy brevemente, nos cuenten desde dónde vienen, qué expectativas tienen frente al diplomado. Y eso esperamos desarrollarlo en la primera hora, digamos hasta sobre las 8 de la noche. Y de las 8 a las 9 vamos a desarrollar nuestra sesión que tiene que ver con el régimen legal de la contratación pública, que es nuestro tema a abordar el día de hoy en función del curso de contratación pública, que es uno de los cursos que conforman este diplomado. Entonces, para iniciar, quiero comentarles que pues ustedes la mayoría se han inscrito al Club de Liderazgo, el cual pues nosotros lo creamos y lo lanzamos desde la organización el año pasado hacia el mes de septiembre. Más o menos entre el 9 y el 11 de septiembre hicimos el lanzamiento de este espacio que nosotros hemos concebido como un espacio para el fortalecimiento de la participación y la política. ¿Esto qué significa? El Club de Liderazgo nosotros no lo hemos creado única y exclusivamente como una escuela, no lo hemos creado simplemente como un lugar donde las personas van a recibir alguna información o van a adquirir algún tipo de conocimiento, sino un espacio donde queremos adicionalmente a generar procesos obviamente de tecnificación y apropiación de temas propios y coyunturales del país e inherentes a la administración pública, también para fortalecer procesos de liderazgo en los cuales pues la suma de redes que podamos construir en este ámbito pues sea bastante importante. Sí, quiero comentarles que desde septiembre hasta la fecha nosotros tenemos actualmente más de 340 miembros en el Club de Liderazgo, para ser exactamente son 347, en donde la mayoría son mujeres, tenemos cerca de 180 mujeres y cerca de 160 hombres que son parte de este espacio de liderazgo. También quiero comentarles que tenemos líderes y representantes de muchas partes del país, cerca de 50 municipios del país, de 24 departamentos, y esto pues ha sido una iniciativa muy bonita, muy chévere, en la cual pues muchas personas se han ido vinculando y han ido participando de nuestros procesos, donde inclusive también han recibido algunos beneficios. Inclusive aquí hay muchas personas que ya han participado en otros espacios. También quiero comentarles que nosotros en un principio concebimos el Club de Liderazgo como un espacio dirigido principalmente a jóvenes y mujeres con el ánimo de fortalecer pues sus liderazgos. Sin embargo, quiero comentarles que actualmente nosotros tenemos líderes de todos los grupos etarios. Realmente tenemos personas que están entre los 16 y los 17 años y que van hasta los 65 años. Realmente es un grupo que es bastante amplio, donde tenemos pues una amplia mayoría de jóvenes y de mujeres, como les había comentado, porque nosotros al principio habíamos concebido este espacio como un espacio para fortalecer esos liderazgos principalmente en estos dos grupos poblacionales, pero que gracias al impacto y a la expectativa que ha generado, pues digamos que muchas más personas se han ido vinculando. También quiero comentarles que al Club de Liderazgo puede vincularse cualquier persona. Si ustedes tienen amigos o de pronto conocen algunos líderes que quieran participar en procesos
de liderazgo y de participación, ya sea ciudadana o política, pues los pueden invitar, están cordialmente invitados. En las presentaciones que a ustedes les hemos compartido, pues ahí está el link de contacto, digamos el formulario al cual se pueden vincular, o también está el código QR, el cual pues escaneándolo los va a llevar también al mismo formulario. También quiero comentarles que el Club de Liderazgo lo hemos concebido con el ánimo de ayudar a gestionar los proyectos que cada uno de ustedes pueda tener. Digamos, nosotros aquí queremos es brindar herramientas, brindar la facilidad de que muchos de ustedes puedan participar en estos espacios con el ánimo pues de que naturalmente se puedan alcanzar esas metas u objetivos que ustedes hayan planteado. Hasta el momento creo que alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien me estaba escribiendo en el chat? Sí, Ferman, buenas noches. Ahí está la pregunta, porque es que yo me inscribí para el curso de formulación de proyectos, pero veo que estamos iniciando con el de contratación pública. ¿Cuándo inician el de formulación de proyectos o qué etapa son las que van a seguir con los 3 cursos? Ya te comento. Digamos, en este momento estamos haciendo una contextualización de todo lo que es esta iniciativa, de lo que vamos a ver en el diplomado, y justamente va a haber un momento en el cual yo les voy a compartir el cronograma, ¿sí? La idea de hoy es que, como es nuestra primera sesión, todos pudieran participar para presentarnos, conocernos y que ustedes puedan conocer tanto de la organización como el Club de Liderazgo y del programa, porque la sesión en la cual vamos a dar el contexto es solo una, que es la sesión de hoy, ¿sí? Ya a partir de la sesión de mañana, vamos siempre full todo el tiempo desde, digamos, con el contenido propio de las sesiones que vamos a estar trabajando. Entonces es muy importante que ustedes hoy puedan conocer toda esta información. Entonces no se preocupe, ya ahorita vamos a tener el espacio. Justamente el curso está estructurado el diplomado está estructurado en 3 cursos que pues hoy ustedes van a conocer cuáles son los tiempos. Igual ustedes en sus correos electrónicos y en el WhatsApp tienen el cronograma de trabajo, el cual lo pueden ir consultando. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, en el Club de Liderazgo nosotros nos hemos planteado un objetivo muy importante, y es que queremos potenciar liderazgos locales y territoriales para el fortalecimiento de nuestra democracia, fomentando la participación ciudadana y el ejercicio del control social, ¿sí? Esto es algo muy importante porque, pues, digamos, en Colombia nosotros estamos viendo hoy en día una serie de inconformismo generalizado en muchos ámbitos, digamos, de nuestra sociedad, y hay muchas personas que quieren iniciar procesos de representación o de participación que son claves para poder garantizar el desarrollo de nuestra nación. Entonces, este es nuestro principal objetivo. También, pues digamos, dentro de nuestro horizonte de sentido, nosotros hemos concebido y hemos establecido como unos ejes orientadores en los cuales tenemos que, aquí queremos desarrollar habilidades y competencias de liderazgo. También queremos ayudar a fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio del control social. Tenemos también la iniciativa de brindar herramientas para el efectivo ejercicio de la participación política y generar opinión frente a temas coyunturales y estratégicos del país y de Bogotá. A través de estas estrategias, lo que nosotros queremos es brindar capacitación en temas inherentes al ejercicio del liderazgo y la política, optimizar y propiciar un diálogo constructivo sobre asuntos públicos de la ciudad y el país. También apropiar el uso de herramientas e instancias de representación y de participación ciudadana, elaborar publicaciones de documentos, artículos y otros productos que permitan visibilizar nuestra opinión y la apuesta por el país, y realizar visitas in situ para el conocimiento de la realidad del territorio. Básicamente aquí lo que nosotros queremos es que si ustedes quieren publicar alguna información, compartirla con los demás miembros del Club de Liderazgo, o cuando nosotros, digamos, estemos en unas condiciones de normalidad y podamos hacer salidas territoriales a municipios o lugares muy específicos del país, inclusive ustedes
puedan liderar esas salidas, ¿sí? Si una persona que vive en un municipio determinado del país quiere invitar a miembros del club de liderazgo para que conozcan las problemáticas de su territorio, pues que lo podamos hacer desde la organización, brindando todo el pleno de garantías y también el conocimiento que esto pues nos va a brindar en el ejercicio de estas redes de liderazgo. También quiero comentarles pues que el Club de Liderazgo tiene un carácter permanente en el tiempo. Digamos, esto no es un espacio que se haya creado de forma coyuntural y específica en el tiempo. Esto va a durar muchos años. Digamos, la idea es crear una red muy amplia. La idea es que también las personas que hacen parte del Club de Liderazgo puedan tener acceso prioritario a programas de capacitación. Nosotros ya hemos brindado varios programas de capacitación que, pues como ustedes lo han visto, en algunas ocasiones tienen algunos costos, pero a veces nosotros planteamos retos desde el Club de Liderazgo que les permiten acceder a becas, ¿sí? Becas que les permiten participar en estos procesos de capacitación de forma gratuita. De hecho, en este espacio hay varias personas que recibieron beca por su participación y por ser parte del Club de Liderazgo. Entonces, a futuro ustedes también van a poder participar por estos incentivos. También queremos brindarles la oportunidad de que tengan una participación activa e incidente en eventos y conferencias. Esto pues digamos en el marco de poder ir fomentando y generando opinión, compartir experiencias y opiniones frente a temas estratégicos del país, que ustedes puedan hacer publicación de artículos de opinión. Digamos que a futuro tenemos previsto crear una revista digital que pueda ser publicada de forma periódica y en la cual pues ustedes puedan plantear sus opiniones frente a temas coyunturales y específicos. También vamos a estar brindando periódicamente premios e incentivos. Muy probablemente el próximo año vamos a estar lanzando un premio anual al liderazgo, pues digamos en función de los aportes y de la participación que ustedes hagan, se le va a ir entregando a los miembros del Club de Liderazgo, y vamos a brindar un apoyo permanente a proyectos de participación política y de liderazgo comunitario. Entonces, eso es en términos generales lo que es el Club de Liderazgo. Es un espacio en el cual ustedes pues están cordialmente invitados a participar de forma activa, de forma permanente, ya que pues aquí se espera que podamos alcanzar importantes proyectos. Bueno, entonces como les venía entonces diciendo, para poder avanzar en este proceso vamos a estructurar, digamos, lo que queda en dos partes. Vamos a inicialmente a hacer una presentación de cómo está estructurado este programa de capacitación, teniendo en cuenta pues los 3 cursos que lo integran, cuáles son los tiempos, cómo se van a distribuir las sesiones entre el día de hoy y el próximo 30 de junio, cuáles son las pretensiones, los objetivos que tiene este curso y cuál es la metodología. Enseguida estaremos trabajando todo lo que tiene que ver con el régimen legal para Bogotá. Entonces, iniciando, pues, digamos, este programa lo hemos desarrollado en el marco del Club de Liderazgo, principalmente como una iniciativa que pretende ayudar a fortalecer procesos de digamos, habilidades y competencias profesionales para que todas las personas, pues, que estén aquí en este espacio puedan, digamos, tener un mejor desempeño laboral en sus distintos ámbitos, ya sea en el sector público, en la empresa privada o en el tercer sector, en el sector de las organizaciones sociales. Entonces, nuestro objetivo principal en este diplomado es desarrollar habilidades y competencias para liderar procesos de contratación pública y de formulación de proyectos, naturalmente haciendo uso de los sistemas de información y los sistemas electrónicos que están dispuestos para ello. En este sentido, dentro de los objetivos específicos que nosotros planteamos, básicamente lo que queremos es conocer el régimen de la contratación pública del Estado colombiano, identificar cuáles son las diferentes modalidades, etapas y procesos de la contratación pública, explorar y reconocer el sistema electrónico de contratación pública SECOP, apropiar el uso de ese sistema, e identificar la estructura y elementos básicos para la formulación de proyectos. Básicamente aquí, pues lo que nosotros queremos es que ustedes desarrollen habilidades muy concretas en
cuál es ese marco legal y digamos, qué normas son las que rigen todos estos procesos de contratación pública, independientemente del lugar en el cual nosotros nos encontremos, ya sea en la empresa privada, ya sea en organizaciones sociales o comunitarias, ya sea en el sector público, como miembros de la administración pública o haciendo ejercicio del control político o en cualquiera de las entidades u órganos de control que tiene el Estado colombiano. En ese sentido, nuestro programa de capacitación se ha estructurado principalmente en 3 cursos. Un primer curso que es el de contratación pública, un segundo curso que es el del Sistema Electrónico de Contratación Pública para Colombia y un tercer curso que es el de formulación de proyectos. Estos 3 cursos se van a desarrollar cada uno en 5 sesiones donde se van a desarrollar temas propios de cada uno de los ámbitos en los cuales ellos se desempeñan, ¿sí? Para eso, entonces, nosotros vamos a implementar en esta sesión o en estas sesiones una metodología que tiene las siguientes características. Lo primero es que todo el diplomado lo vamos a desarrollar en 15 conferencias temáticas, es decir, 5 conferencias por cada uno de los 3 cursos, en las cuales pues vamos a tener una interacción de forma sincrónica de a 2 horas que se van a desarrollar entre las 7 y las 9 de la noche entre el 24 de mayo y el 30 de junio y en donde ustedes van a poder conocer estos contenidos. Lo segundo es que las sesiones sincrónicas se desarrollarán de forma virtual a través de esta plataforma. Ya ustedes tienen todo el agendamiento y tienen acceso a estas sesiones. Lo único es la invitación natural de que pues, nos conectemos puntualmente. Lo tercero es que esto se va a desarrollar entre horas sincrónicas y horas asincrónicas o de trabajo autónomo. Digamos que la metodología es Blended Learning, lo cual nos va a permitir que ustedes en las 15 sesiones tengan un acompañamiento y una apropiación del conocimiento a partir de la tutoría que se da por parte del conferencista, pero que adicionalmente, digamos, en el resto de semana, ustedes puedan desarrollar de forma autónoma hasta 10 horas de trabajo en donde van a desarrollar algunas actividades que son propias de los temas que se están viendo durante esa semana. Es importante señalar que pues como cuarto elemento tenemos que estas sesiones se desarrollarán en 3 sesiones semanales, valga la redundancia, las cuales van a ser los días lunes, martes y miércoles. Es decir, el día lunes, martes y miércoles de cada semana, entre el día de hoy y el 30 de junio, vamos a tener sesiones de 2 horas entre las 7 y las 9 de la noche, digamos sesiones sincrónicas a través de esta plataforma virtual. Aquí quiero hacer una aclaración y es que el día 7 de junio y el día 14 de junio, que son lunes festivo ambos, esos días no vamos a tener sesiones de trabajo, ¿vale? Y lo tercero, y lo quinto, el último elemento es justamente ese, que las sesiones, digamos los días festivos no vamos a tener trabajo o digamos sesiones sincrónicas en el marco de este diploma. Ahora, el cronograma de trabajo. ¿Cómo se van a dividir las sesiones sincrónicas en estas fechas y entre los 3 cursos que vamos a estar viendo? Entonces, para empezar, es importante señalar que cada uno de los cursos tiene una intensidad horaria de 20 horas. 2 horas, 10 horas que están divididas en 2 horas por cada una de las sesiones en las cuales vamos a estar viendo el contenido, más 10 horas de trabajo autónomo por parte de los participantes. Cada curso, digamos, tanto el de contratación pública, el de SECOP y el de formulación de proyectos, tienen, por un lado, 10 horas de sesiones sincrónicas y otras 10 de trabajo autónomo, para un total en el diplomado de 60 horas, las cuales 30 son de trabajo sincrónico y 30 son de trabajo autónomo. El curso de contratación pública se va a desarrollar los días 24, 25, 26 y 31 de mayo y el día 1 de junio. Es decir, el día de hoy, mañana, el miércoles y el lunes y martes de la próxima semana. En este curso vamos a trabajar 5 temas muy importantes. El primero de ellos es el régimen legal de la contratación pública en Colombia, en el cual pues vamos a conocer ese marco constitucional y legal que nosotros tenemos, también los decretos reglamentarios y algunos insumos de carácter administrativo que nos provee el Estado colombiano, como guías, manuales y demás material que nos pueda proveer a través de los distintos canales de información. El segundo curso
es el de, la segunda sesión es la de los principios de la contratación pública en Colombia, la cual se va a desarrollar el día de mañana, en la cual pues vamos a conocer en qué consisten y cómo se aplican esos principios dentro de los procesos de contratación estatal que tiene el Estado colombiano. La tercera, vamos a profundizar un poco sobre las modalidades de contratación pública. Allí vamos a conocer un poco más en específico la normatividad aplicable y cómo es que se determinan las modalidades de contratación pública de acuerdo a los montos presupuestales y al objeto contractual que tenga cada una de las necesidades de las entidades públicas. La cuarta sesión vamos a trabajar las etapas de la contratación, digamos, cómo se desarrolla un proceso contractual independientemente de la modalidad a la cual aplique y teniendo en cuenta cada una de esas modalidades para conocer justamente sus particularidades. Y como última sesión de este curso vamos a trabajar el registro único de proponentes, vamos a saber qué es y para qué sirve, por qué existe la necesidad de solicitar y tener un registro único de proponentes para participar en procesos de contratación pública en Colombia. Nuestro segundo curso es el del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Aquí nos va a estar acompañando una persona muy importante que, pues digamos, es experta en el tema. Aquí vamos a trabajar en las 5 sesiones. La primera de ellas va a ser qué es el SECOP y para qué nos sirve. Vamos a conocer, digamos, cómo es ese marco regulatorio que está establecido allá, por qué el Estado colombiano lo empezó a implementar y cómo es que se desarrolla su aplicación en el ámbito de lo público. Lo segundo es que vamos a conocer qué diferencias y qué características tiene tanto el sistema electrónico de contratación pública en su primera y en su segunda versión, es decir, vamos a conocer qué es y para qué sirve SECOP 1 y qué es y para qué sirve SECOP 2. Lo tercero es que vamos a conocer cómo funciona este sistema electrónico, vamos a explorar un poco la página web de Colombia Compra Eficiente, vamos a ver cómo es que funciona la plataforma del sistema electrónico de contratación y pues vamos a hacer unos ejercicios prácticos allí. Vamos a conocer y a, digamos, apropiar un poco cómo es que se reconocen algunos roles dentro del sistema electrónico y qué características tiene cada uno de ellos, digamos, qué papel juegan, qué parámetros son los que tienen dentro de la plataforma, etcétera. Y la última sesión, como les venía diciendo, vamos a tener un ejercicio práctico, entonces la idea es que en esta sesión nosotros podamos hacer un registro en la plataforma, ya sea como persona natural o como persona jurídica, de acuerdo a los intereses que cada uno de ustedes tenga. Nuestro tercer curso, que es el de formulación de proyectos, aquí ustedes lo pueden ver, lo vamos a trabajar entre el día 21 y 30 de junio, es decir, la última etapa del curso, las últimas 5 sesiones se van a desarrollar con el curso de formulación de proyectos. Las del SECOP, creo que no lo alcancé a mencionar, se van a hacer entre el 2 y el 16 de junio, los días 2, 8, 9, 15 y 16 de junio. Aquí ustedes pueden ver que ni el 7 ni el 14 están programados porque son lunes festivo, entonces para que lo tengan en cuenta, eso para SECOP. Y para formulación de proyectos, entonces tenemos las sesiones los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 del mes de junio. Bueno, el 30 realmente es un evento de cierre que vamos a hacer, en el cual vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos apropiado o conocido dentro de todo este ejercicio del diplomado. Es importante señalar que la entrega de certificados se va a hacer en formato digital a través del correo electrónico de cada uno de ustedes y se les va a hacer entrega del mismo el día 5 de julio, en donde pues se les va a hacer entrega de los certificados teniendo en cuenta el curso o el diplomado a lo que hayan aplicado y teniendo en cuenta que hayan cumplido con los parámetros de la certificación que, como ya les informamos en los términos y condiciones del diplomado, tienen que por lo menos participar en el 80% de las sesiones y cumplir con todas las actividades semanales que se van a plantear a lo largo de estas 6 semanas, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos aquí muy en cuenta. Bueno, para entrar en materia el día de hoy, con todo lo que tiene que ver con el régimen de la contratación pública en Colombia, quiero, pues, naturalmente empezar por cómo es que se configura nuestro Estado Social de Derecho, nuestro Estado colombiano, y cómo todo el proceso de contratación pública se da, digamos, a partir de un marco constitucional que es básicamente esas líneas generales que nuestra sociedad ha establecido para poder garantizar
nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Entonces, esto es muy importante. Lo primero que quiero señalar es que en nuestra Constitución Política de Colombia nosotros hemos manifestado que somos un Estado social de derecho, que somos una república unitaria, que somos un Estado descentralizado, el cual tiene autonomía de sus entidades territoriales. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué significa? Pues eso lo que significa básicamente es que nosotros como Estado social de derecho, lo que garantizamos es que, digamos, las personas puedan ser beneficiarias de todos los derechos que son inherentes a su condición humana, pero que adicionalmente tengamos sobre nuestra visión de sociedad, que el interés general prima sobre el interés particular, ¿sí? Ese es, digamos, uno de los elementos constitutivos y fundamentales del Estado social de derecho, en el cual pues también tenemos una característica esencial, y es que la soberanía radica en el pueblo, ¿sí? En el Estado social de derecho colombiano, la soberanía radica en el pueblo, una soberanía que se desarrolla a través de, digamos, de la democracia como nuestro régimen, un régimen democrático que se desarrolla a través de un sistema político y en el cual pues la ciudadanía, el pueblo podrá participar en los procesos de toma de decisiones, ya sea de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Esos mecanismos de participación ciudadana están también establecidos en la Constitución Política, y esa democracia participativa y esa democracia representativa realmente tiene unas características muy importantes. La primera, para hablar un poco sobre la democracia participativa, es una democracia que, digamos, prácticamente se desarrolla de forma directa entre la sociedad colombiana. Es decir, que la ciudadanía, el ciudadano común, participa directamente en los procesos de toma de decisiones. Y en este proceso de toma de decisiones principalmente lo materializamos a través de los mecanismos de participación ciudadana que tiene establecidas nuestra Constitución Política en su artículo 103. Ustedes allí pueden encontrar los distintos mecanismos de participación ciudadana del nivel constitucional, entre los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, el voto, la consulta popular, el cabildo abierto, el referendo, la iniciativa legislativa, la iniciativa popular legislativa, ¿sí? Vuelvo a repetir: voto, consulta popular, cabildo abierto, referendo, iniciativa popular legislativa, la revocatoria de mandato. Son 7 mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en nuestra Constitución Política y que son muy importantes porque a través de ellos nosotros de forma directa materializamos nuestra participación en el proceso de toma de decisiones del Estado colombiano. Obviamente en sus distintos niveles, ya sea en el nivel nacional, en el nivel departamental, distrital o municipal. Adicionalmente, digamos, como democracia representativa, esto lo que prácticamente quiere decir es que la ciudadanía participa en el proceso de toma de decisiones de forma indirecta. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la ciudadanía puede ser partícipe de esos procesos de toma de decisiones a través de sus gobernantes, ¿sí? La ciudadanía escoge en el marco de ese ejercicio soberano que tiene a sus gobernantes y lo hace a través de un mecanismo de participación directa que es el voto, pero ya digamos, las funciones y competencias que tienen estos servidores públicos que son elegidos pasan a materializar lo que es esa participación en los procesos de toma de decisiones del pueblo, de la sociedad y del ciudadano de forma indirecta, ¿sí? O a través de la democracia representativa. Entonces aquí tenemos pues las administraciones, tanto el gobierno nacional como las administraciones territoriales. Entonces tenemos el presidente de la República, digamos, obviamente todo su equipo de gobierno, los ministros, los directores de departamento administrativos y demás servidores públicos de la rama ejecutiva, pero que, digamos, en este sentido nosotros elegimos por voto popular tanto al presidente como al vicepresidente o la vicepresidente de la República.
En este orden de ideas, también tenemos que en la rama ejecutiva elegimos a nuestros gobernadores en el nivel departamental, a nuestros diputados en la Cámara, en las asambleas departamentales, en el nivel nacional, obviamente a los congresistas para ser tanto senadores como representantes a la Cámara, y en el nivel distrital o municipal elegimos tanto a nuestros alcaldes como a nuestros concejales, y a nivel ya un poco más local a nuestros ediles que hacen parte de las juntas administradoras locales. Entonces, aquí lo que podemos decir es que de forma directa nosotros participamos en la toma de decisiones a partir del ejercicio de mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en el artículo 103 de nuestra Constitución Política, y en donde a través de uno de ellos nosotros, por ejemplo, elegimos a nuestros gobernantes, ¿sí? Que hacen parte tanto del Ejecutivo como de las corporaciones del Congreso de la República y de los órganos corporados, es decir, de las corporaciones públicas como Congreso de la República, Congreso de la República, asambleas departamentales y consejos distritales municipales o juntas administradoras locales, ¿sí? Entonces aquí es muy importante porque pues digamos a través de estos representantes es que nosotros participamos en todo ese proceso de toma de decisiones. Entonces ellos aprueban los planes de desarrollo, aprueban los presupuestos, aprueban en el Congreso pues aprueban las leyes, hacen las reformas constitucionales, etcétera, y a nivel territorial pues son labores más de carácter administrativo, pero que también son muy importantes. Esto, digamos, en el marco del Estado Social de Derecho y de nuestra República Unitaria. La República Unitaria prácticamente lo que nos quiere decir es que al ser república, pues la soberanía está justamente en el pueblo, que el pueblo es el que elige a sus gobernantes y pues básicamente esto es lo que materializa esa forma de Estado que nosotros tenemos. Al decir que es unitaria, pues básicamente a lo que nos referimos es a que la normatividad tanto del nivel constitucional como legal es aplicable en todo el territorio nacional, ¿sí? Cuando hablamos de territorio, y llevamos eso a algún concepto más de ciencia política, hablamos de país, y allí, pues digamos, cuando hablamos de país, lo que decimos es que es una delimitación territorial donde pues se genera digamos como la aplicación de una normatividad que es establecida por ese Estado Social de Derecho. Entonces, tanto nuestra Constitución como las leyes nos aplican en todo el territorio nacional, independientemente de dónde se esté desarrollando. Cuando hablamos de descentralización, de que Colombia es un Estado Social de Derecho descentralizado, aquí lo que hacemos referencia es que si bien tenemos una república unitaria, es decir, que en materia de autonomía política a nivel nacional existe una gran concentración con el establecimiento del marco o del ordenamiento jurídico, a nivel territorial tenemos una descentralización que permite que en esos territorios se puedan tomar decisiones en algunos ámbitos. Esa descentralización se puede dar en tres dimensiones prácticamente, en una política, en una económica y en una administrativa. También tenemos otro tipo de descentralización, eso que está establecida constitucionalmente, principalmente a través del artículo 209 de nuestra Constitución Política, y es la descentralización por servicios. Entonces, en Colombia, como Estado, como República Unitaria, Estado Social de Derecho, República Unitaria y descentralizado, podemos tener dos tipos de descentralización. Una que es territorial y una que es por servicios. En la que cuando hablamos de descentralización territorial, hablamos de esas entidades territoriales, que son los departamentos, los distritos, los municipios, las comunidades indígenas o también las provincias, que es la agrupación de municipios, y también las regiones, que es como una agrupación de departamentos, ¿sí? Entonces, estos son nuestras entidades territoriales. Cada una de esas entidades territoriales tiene una autonomía política en la cual pues su comunidad o los habitantes de esa circunscripción territorial eligen a sus gobernantes. Tenemos una autonomía económica, que es el segundo tipo de autonomía con el que cuentan las entidades territoriales, y tiene que ver prácticamente con con el establecimiento de sus propios negocios, con también la fijación de algunos tributos que son de competencia, pues digamos que la ley establece para el nivel departamental, digamos la ley crea todos los tributos en Colombia,
no puede haber un tributo que no haya sido creado por la ley, pero en algunos casos el departamento es el que, o la entidad territorial o el municipio o distrito puede establecer, por ejemplo, su aplicación o no, o digamos la tarifa que se va a aplicar, porque normalmente el marco legal lo que establece es un rango, y ya es la entidad territorial, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, la que establece prácticamente cómo es que este tributo, ya sea un impuesto, una contribución, una tasa o etcétera, se puede aplicar allí. Cuando hablamos también de esa tercera característica de descentralización que tienen las entidades territoriales, hablando de la descentralización territorial, hablamos de esa autonomía administrativa. Y esa autonomía administrativa prácticamente lo que determina es cómo se configura la estructura y el funcionamiento administrativo de esa entidad territorial. Es decir, qué entidades son las que configuran el aparato gubernamental en ese nivel, ya sea departamental, distrital o municipal. También, por ejemplo, cuáles son las normas que reglamentan algunos temas del nivel, digamos, que están establecidos nacionalmente, cómo se van a aplicar en ese territorio. Eso, digamos, normalmente se da a través de medidas administrativas, como pueden ser decretos, resoluciones, circulares y otro tipo de actos administrativos que puedan expedirse desde la administración pública para reglamentar eso. Esa es nuestra descentralización territorial. Ahora, en la descentralización por servicios, nosotros lo que hacemos o lo que hace nuestro Estado colombiano es prácticamente brindar las condiciones para que el Estado social de derecho pueda cumplir con sus fines esenciales y sociales que están establecidos constitucionalmente. Entonces, dentro de esos fines sociales, por ejemplo, lo que tenemos es que el Estado colombiano debe velar por el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, por el bienestar general, etcétera. Esto, pues digamos que se puede materializar brindando una capacidad institucional, brindando una capacidad técnica, una capacidad presupuestal, y esto se hace principalmente a través de esa descentralización por servicios que ha determinado el Estado colombiano, en la cual pues nosotros podemos ver que se crean entidades públicas como por ejemplo establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, también podemos ver que se crean empresas de economía mixta, sociedades económicas, etcétera, 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 lo cual permite pues digamos materializar esta descentralización por servicios. Aquí no tenemos una autonomía política como lo veníamos hablando, porque prácticamente estas entidades que se descentralizan por servicios tienen un control de tutela desde el nivel central, ¿sí? Generalmente desde la cabeza del sector a la cual estén adscritos o vinculados, y pues naturalmente allí es donde se da todo ese proceso de toma de decisiones en materia política. Y como ya les había hablado, la autonomía territorial hace prácticamente referencia a esa autonomía política, a esa autonomía económico-fiscal y a esa autonomía administrativa con la que cuentan las entidades territoriales de nuestro Estado social de derecho. Bueno, ya para entrar un poco más en materia frente a cómo es que se desarrolla ese marco legal de la contratación pública en Colombia, es muy importante señalar que existen unos fundamentos constitucionales. Es decir, ya vimos de forma general cómo es que, digamos, cuáles son esos principios fundamentales que tiene nuestra Constitución política y nuestro Estado social de derecho, y cómo a partir de ello es que nosotros ya empezamos a trabajar temas un poco más específicos, como por ejemplo el tema de la contratación pública. Entonces, para eso quiero señalarles algunos artículos de nuestra Constitución política que sirven como fundamento para materializar todo este ejercicio de contratación, que es una forma en la cual a través de la cual se ejecuta el presupuesto público, que es uno de los principales insumos con los que cuenta el Estado para garantizar el cumplimiento de esos fines esenciales y sociales que ya les había señalado anteriormente. Entonces, para iniciar, tenemos un artículo 6 de la Constitución Política, es decir, es un principio fundamental. Ustedes pueden ver en la Constitución Política que los 10 primeros artículos hacen referencia a los principios fundamentales de nuestro Estado social de derecho, y en él se contempla que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué significa?
Esto lo que significa es que una persona, un ciudadano común y corriente que haga, digamos que desarrolle sus negocios desde un ámbito del derecho privado, pues prácticamente se hace responsable solamente cuando infringe la ley, es decir, cuando incumple el marco jurídico colombiano, pues digamos es que se hace responsable ante las autoridades competentes. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que uno no puede hacer lo que está prohibido. Lo que prohíbe, digamos, taxativamente nuestra legislación o nuestra constitución política, pues es lo que no puede hacer un ciudadano cualquiera, ¿sí? Es algo como obvio. Pero lo que no esté prohibido lo puede hacer el ciudadano, ¿sí? Digamos, hay cosas que se autorizan, pero hay cosas que ni se autorizan ni se prohíben. Están ahí, sin regulación. Ese tipo de actividades o de acciones la puede desarrollar un ciudadano cualquiera. Mientras que los servidores públicos es distinto. Gracias a este principio constitucional, los servidores públicos solamente pueden hacer lo que les está permitido. Es decir, que el servidor público no puede hacer lo que no está permitido, o sea, lo que está prohibido, y aparte de eso no puede hacer nada que no le esté permitido. Es decir, si una persona en el ámbito de sus funciones quiere hacer algo que no está prohibido, pero que no hace parte de esa reglamentación que se le ha sido designada para la labor que tiene que hacer, no lo puede hacer, porque allí entra a esa llamada extralimitación de funciones. Ahora, si la persona no hace lo que tiene que hacer, a eso se le llama omisión y pues naturalmente también se hace responsable ante las autoridades estatales de nuestro Estado social de derecho, valga la redundancia. Entonces, este principio constitucional es lo que materializa eso, que un servidor público no puede hacer más allá de lo que dice la norma, mientras que un ciudadano puede hacer cualquier cosa menos lo que le prohíbe la norma, ¿vale? El artículo 29 de nuestra Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y esto es, digamos, relacionado con la contratación pública porque la contratación pública, digamos, es una actuación administrativa que se desarrolla en función de un marco jurídico que le es aplicable. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el debido proceso se materializa cuando se tienen que garantizar los derechos de los participantes en una relación contractual con el Estado colombiano, es decir, que haya igualdad, que haya transparencia, que haya moralidad, que haya eficacia, economía, etcétera, etcétera, para que todos los interesados en participar en los procesos de contratación, pues naturalmente puedan hacerlo sin afectar, digamos, los derechos de los otros. El artículo 83 de nuestra Constitución Política nos señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Como el proceso de contratación pública es, digamos, un proceso que tiene una regulación en Colombia, todo lo que se haga en el marco de estos procesos de contratación pública se van a presumir de buena fe, digamos, la buena fe se presume en todos los ámbitos de la vida en el Estado colombiano, pero digamos aterrizándolo un poco a nuestro tema de discusión el día de hoy, pues todo lo que hagamos en materia de contratación pública se va a presumir de buena fe, a menos que se demuestre lo contrario. Digamos que cuando una persona tenga una actuación que de pronto parezca que no está ajustada al ordenamiento jurídico o que no es legítima, esta actuación tiene que demostrarse que pudo ser, que si uno quiere alegar que es de mala fe, uno tiene que demostrarlo. No solamente por manifestarlo o por presumirlo, uno puede acusar a una persona de actuar de mala fe, sino que tiene que haber una evidencia sustentada y fundamentada para que eso sea real. Si no, pues se presumirá siempre la buena fe. Ahora, nuestro artículo 209 establece los principios de la función pública en Colombia. Allí se señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, lo que les venía mencionando del Estado Social de Derecho, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Entonces aquí prácticamente estamos hablando de unos principios que van a garantizar el cumplimiento y van a ser garantes de los derechos de las personas, ya sean naturales o jurídicas, como también 3 modalidades de actuaciones administrativas en las cuales les es aplicable, en las cuales tenemos la descentralización, la delegación y la desconcentración, que son 3 modalidades de actuación administrativa para el sector público y que están reglamentadas en la Ley 489 del año 1998. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, allí se señala en esta ley, la Ley 489, en qué consiste la descentralización, en qué consiste la delegación y en qué consiste la desconcentración de funciones, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante ya entrar más en, digamos, en materia frente a cuál es ese marco legal que es aplicable, es decir, desde el punto de vista legal, porque ya vimos los artículos constitucionales que le aplican a la contratación. Obviamente hay más artículos que le aplican a la digamos, a la contratación pública, pero pues los que acabamos de ver son como esas columnas vertebrales. Aquí vamos a ver cómo esos artículos se van desarrollando a través de una legislación que ha establecido el Congreso de la República para poder materializar esto. Entonces, en principio tenemos una ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta fue la primera ley que después de la Constitución del 91 se expidió con el ánimo de establecer una regulación para poder desarrollar los procesos de contratación pública. Esta ley es muy importante, es una ley que todos, sin importar digamos, el rol que nosotros tengamos dentro de un proceso de contratación o el sector al cual nosotros pertenezcamos, si somos del sector público, del sector privado o del sector o del tercer sector, el sector de las organizaciones sociales o no gubernamental, pues esta ley es importante cuando nosotros queremos digamos, participar en un proceso de contratación con el Estado, ya sea desde una entidad pública, ya sea como un proveedor de un bien o un servicio, o ya sea inclusive para hacer el ejercicio del control social. Una segunda ley que también es muy importante señalar acá es la Ley 1150 del 2007. Esta ley lo que pretende realmente, porque está vigente, es brindar unos elementos básicos en términos de eficiencia y transparencia en la contratación pública. Esta ley lo que hace es modificar la Ley 80 de 1993, es decir, es una ley complementaria a la Ley 80, en donde se establece, por ejemplo, algunas particularidades frente a las modalidades de contratación, frente a cómo es que estas modalidades de contratación son aplicables de acuerdo a la naturaleza de los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley es muy importante también que todos la conozcamos. Es una ley que los invito a todos a que la consulten, porque estas dos leyes, digamos, son base dentro de todo ese régimen que le es aplicable a la contratación pública en Colombia. Nuestra tercera ley para mencionar y señalar el día de hoy es la Ley 1437 del año 2011. Es la ley donde se establece el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Esta ley es recomendada principalmente para los servidores públicos, las personas que trabajan en entidades públicas en el Estado colombiano, no importa el nivel, es decir, no importa si es en el orden nacional, si es en el orden departamental, distrital o municipal. Esta ley es clave para que todas las personas que adelantan procedimientos de carácter administrativo la conozcan. Inclusive las personas que trabajan o que desempeñan funciones de representación política y que ejercen control político, también es importantísimo que la lean, porque a partir de esta ley es que pueden hacerle un control político a la administración pública, ¿sí? Entonces es una ley muy importante. Allí se establecen tiempos de los procedimientos administrativos y también cuál es, digamos, como el régimen aplicable en materia sancionatoria cuando no se cumple con ellos. La Ley 1474 es el Estatuto Anticorrupción, es una ley que pretende garantizar y mitigar hechos de corrupción en el Estado colombiano. Es una ley muy importante, es una ley que le sirve tanto a las personas que quieren
que desempeñan funciones públicas, como a las personas que ejercen control político, como a las personas que ejercen control social, digamos, para vigilar la gestión de la administración pública, para vigilar la gestión de los recursos públicos. Es una ley muy importante que se complementa con la ley 1712, que es la ley de transparencia, y que sugiero que la conozcan todas las personas que estén principalmente en estos dos sectores, en el sector público y en el tercer sector, o en el sector de las organizaciones sociales, que es donde, pues, digamos, más se materializa. Naturalmente, las personas que hagan parte del sector privado también la pueden consultar, porque pues allí hay normas que seguramente, para defender y garantizar sus derechos en un proceso de contratación pública, pues podrán tener en cuenta. La ley 1508 del año 2012 es una ley en la cual se establece el régimen aplicable a las asociaciones público-privadas. Cuando ustedes están en una conversación con una persona y escuchan en términos de contratación pública la palabra APP, ¿sí? Que una persona diga una app o una APP, en términos de contratación pública, eso lo que significa es asociación público-privada, ¿sí? APP significa asociación público-privada, y esto pues es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando una persona esté en una empresa privada o en el sector público, y en este sector público se estén desarrollando negocios a través de alianzas público-privadas, pues aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el marco normativo aplicable, el cual está establecido en la ley 1508 del año 2012. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. También, si se va a ejercer labores de control político, esta ley es la que establece ese régimen que le es aplicable. Complementariamente también tenemos la ley 1882 del año 2018. Es una ley en la cual se desarrolla todo lo que tiene que ver con la contratación pública en materia de infraestructura, es decir, principalmente todos esos procesos de licitación en los cuales se contrata para construir obras de infraestructura, por ejemplo, una avenida, una calle o algún equipamiento público, pues la normatividad que le aplica es la ley 1882. Entonces, si ustedes hacen parte de una entidad pública que va a contratar la construcción de una obra de infraestructura, pues por esta ley es que ustedes se tienen que regular o se tienen que regir. También, si ustedes van a desempeñar labores de control político, súper importante que cuando ustedes van a vigilar o vayan a hacer ejercicio de control social también, digamos, cómo se desarrolla un proceso de contratación de obra de infraestructura, pues aquí es donde ustedes pueden encontrar ese régimen o ese marco jurídico aplicable que debió haber cumplido la administración, y a la cual ustedes le pueden hacer todo el seguimiento en materia de control, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Ahora, si ustedes están en el sector privado y ustedes quieren participar en una alianza público-privada para adelantar una obra, o quieren, digamos, desarrollar un proceso contractual para ejecutar esa obra, pues naturalmente tienen que conocer esa ley 1882, porque es allí donde está ese marco regulatorio que ustedes también deberían conocer. Otras normas que también tenemos aquí y que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, los decretos ley. Los decretos ley son un instrumento que tiene el Estado colombiano, en el cual el Congreso de la República, a través de unas facultades especiales y temporales que se le entregan al presidente de la República, puede expedir un acto administrativo que tiene una fuerza legal, que es el decreto ley, en el cual puede desarrollar un tema que debió haber sido desarrollado por ley. Es decir, si el Congreso quiere que el presidente desarrolle algo que les toca a ellos, pero que por la complejidad seguramente y digamos la naturaleza administrativa que tiene, debe desarrollar el Ejecutivo, el presidente, entonces le da unas facultades. Aquí es donde salen los decretos ley. En estos decretos ley tenemos, por ejemplo, el decreto ley 4170 del año 2012, es el decreto ley a través del cual se crea la Agencia Colombiana Colombia Compra Eficiente. Digamos, como ustedes saben, el sistema electrónico de contratación pública, que es uno de los temas que vamos a abordar en este diplomado, se desarrolla
o lo desarrolla y lo gestiona una entidad pública que se llama la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, que es la entidad que está encargada de dar todos estos lineamientos en materia de contratación pública para el Estado colombiano. Esta entidad, digamos, toda entidad pública en el Estado colombiano se debe crear a través de un órgano corporado, digamos colegiado, que para el nivel nacional es el Congreso de la República, y pues en el marco de esas competencias ellos le otorgaron unas facultades especiales y el presidente a través de este decreto ley creó esa entidad. Una entidad que vamos a conocer ya cuando estemos trabajando el curso de SECO. Tenemos otro decreto ley muy importante también, que es el decreto ley 019 del año 2012, y es un decreto ley antitrámites, es decir, que se suprimieron algunos trámites que la gente tenía que hacer ante entidades públicas. Con ese decreto ley se suprimieron algunos de esos trámites y es importante que lo conozcan principalmente los servidores públicos. El decreto 1510 del 2013 es el decreto que regula todo el sistema de compras y de contratación pública en Colombia. Si ustedes quieren participar en un proceso de contratación, ya sea como servidores públicos o como contratistas o como empresas que quieran contratar con el Estado, tienen que, adicionalmente a la ley 80, la ley 1150, que son como muy generales y que debemos conocer, debemos también leer el decreto 1510 del año 2013, que es fundamental para todos estos procesos de contratación. Las otras normas que nosotros hemos visto hasta el momento son más que todo específicas, es decir, aplican en un contexto determinado, mientras que estas otras como la ley 80, la ley 1150, el decreto 1510 son un poco más generales y son aplicables casi que a todos los procesos de contratación. Entonces es importante que todos conozcamos estas tres normas. El decreto único reglamentario 1082 del 2015, ustedes aquí ven DUR, ese DUR significa decreto único reglamentario, es el decreto que compila toda esta normatividad que hay en materia de contratación y que se aplica desde el sector administrativo de planeación. Ustedes saben que los procesos de contratación pública tienen lo vamos a ver un poco más adelante, que tienen distintas etapas, y en esas etapas hay una etapa digamos precontractual donde hay un ejercicio de planeación, y por eso este decreto único reglamentario del sector de planeación es el que compila estas normas y allí se encuentran todas. Si no queremos ver todo, digamos buscar una y otra norma, lo que podríamos hacer es ir a este decreto único reglamentario donde se compila toda esta normatividad. Digamos, hay normas que aplican en otros contextos, pero allí encontramos lo correspondiente a la contratación pública. Adicionalmente, ya tenemos también unos decretos reglamentarios, unos decretos que, digamos, ya dan unos lineamientos un poco más específicos en materia de contratación con respecto a algunas de las leyes que ya hemos mencionado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el decreto 392 del 2018, donde hablamos de incentivos en los procesos de contratación a favor de personas con discapacidad que están previstos en la ley 1618 del 2013. Es decir, si una persona con discapacidad quiere participar en un proceso de contratación pública, le aplica este decreto. Digamos que es importante que lo tengan en cuenta también los servidores públicos, porque allí hay unos incentivos que hay que garantizar para esta población. Tenemos un decreto 342 del 2019, en el cual pues se adoptan los documentos tipo para los pliegos de condiciones en los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. O sea, que si se va a hacer un proceso de contratación donde la modalidad es la licitación pública y el contrato es para una obra pública de infraestructura de transporte, adicionalmente a las normas que ya vimos que son relativas a la materia, tenemos que leer también el decreto 342 del 2019, donde se adoptan unos pliegos tipo, ¿sí? El decreto ley 2106 de 2019 es otro decreto ley antitrámites, es decir, en materia antitrámites ya vemos dos normas, el decreto ley 019 del año 2012 y el decreto ley 2106 del 2019. Son normas que simplifican procesos administrativos en las entidades públicas y que le facilitan la vida a los ciudadanos. Entonces aquí es muy importante tenerlo en cuenta.
Y digamos, adicionalmente a todas estas normas, hay otras también muy específicas, pero las generales son estas y como más relevantes. También tenemos algunas resoluciones, guías, manuales de Colombia Eficiente que hay que tener en cuenta y que pues de acuerdo a las, digamos, al ámbito económico o a la labor pública que nosotros estemos desempeñando, debemos tener en cuenta también para las labores sociales o comunitarias que estamos aplicando. Digamos, en el curso vamos a estar viendo algunas resoluciones, algunas guías, algunos manuales, que es muy importante o que son muy importantes para tener en cuenta dentro de todos estos lineamientos legales que tiene la contratación pública en el Estado colombiano. Bueno, para cerrar, es muy importante señalarles que adicionalmente a toda esta legislación y normatividad que hay en materia de contratación pública, que es un régimen, digamos, ordinario que le aplica en cualquier condición, en cualquier contexto, en Colombia existen unas normas especiales y que son unas normas especiales que aplican para ayudar a fortalecer los procesos sociales y comunitarios en el territorio colombiano. Esas normas especiales están desarrolladas, digamos, inicialmente a partir de un artículo constitucional que es el artículo 355 de la Constitución Política, valga la redundancia, y que nos dice lo siguiente: el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, es decir, tanto desde el presidente y sus ministerios y departamentos administrativos, como en los departamentos con las gobernaciones y en lo distrital con las alcaldías y demás entidades, se podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. El gobierno nacional reglamentará la materia. ¿Qué significa esto? Básicamente, los gobiernos y las administraciones territoriales, o el gobierno nacional y las administraciones territoriales, establecen en sus planes de desarrollo una hoja de ruta para garantizar ese desarrollo económico y social de la población colombiana. Allí se incorporan generalmente planes, programas y proyectos que hay que materializarlos ejecutando el presupuesto público. Esos planes, programas, proyectos en muchas ocasiones pueden ser ejecutados por la ciudadanía, ¿sí? Y por organizaciones sociales o comunitarias que puedan desarrollar esos procesos de contratación y que pues si los desarrolla la sociedad pues puede generar un mayor arraigo o apropiación en la inversión del presupuesto público. Por eso la Constitución Política de Colombia estableció que el Congreso que los gobiernos podrían contratar con este tipo de organizaciones, pero esa contratación se va a hacer en un régimen especial, es decir, a través del artículo 355 y para eso el gobierno nacional expidió una reglamentación. Esa reglamentación que señala aquí la Constitución Política es el decreto 092 del año 2017. En este decreto se reglamenta la contratación con las entidades sin ánimo de lucro, es decir, con corporaciones, fundaciones, asociaciones, cooperativas, juntas de acción comunal u organizaciones comunales de cualquier nivel, etcétera, 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 para digamos que este tipo de organizaciones o de formas organizacionales puedan ejecutar el presupuesto público en función de un plan, programa o proyecto que la administración correspondiente tenga en su plan de desarrollo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí en Bogotá, por ejemplo, se ha implementado una estrategia de presupuestos participativos por parte de la Alcaldía Mayor y esa estrategia lo que establece es prácticamente que la ciudadanía puede escoger la destinación presupuestal de los recursos de los fondos de desarrollo local, que es la plata de las localidades. Esa destinación presupuestal, adicionalmente, como está en el marco de los planes de desarrollo, tanto el distrital como los locales, la pueden ejecutar las organizaciones sociales y comunales de las localidades. Y para eso, pues tienen que someterse a este régimen aplicable que está en función del artículo 355 de la Constitución Política. Y naturalmente tienen que conocer, digamos, lo que no esté regulado acá, aplica lo del Estatuto de Contratación Pública en Colombia.
¿sí? Lo que no esté regulado. Pero en lo que esté regulado, pues hay unas cosas muy básicas que tienen que tener las organizaciones y es como, por ejemplo, tener un registro en el sistema electrónico de contratación pública, etcétera, etcétera, y eso lo vamos a estar viendo en el desarrollo de este curso. Adicionalmente a esa reglamentación que se dio por vía de decreto, el gobierno nacional también, a través de Colombia Compra Eficiente, que es la entidad que da esos lineamientos en materia de contratación pública en el Estado colombiano, ha expedido unas resoluciones, circulares, guías, manuales, etcétera, que van complementando esta información. Nosotros vamos a estar aquí viendo algunas de esos documentos, los vamos a analizar un poco, inclusive ustedes los van a poder tener en sus bibliotecas digitales que les será compartidas a través de los medios electrónicos de comunicación. Entonces, para todos, muchísimas gracias. Realmente ha sido una importante sesión el día de hoy en la cual pues hemos conocido un poco sobre la estructura de este diplomado, que es lo que vamos a aprender acá. También hemos conocido sobre el Club de Liderazgo, cómo surgió toda esta iniciativa y el régimen que es aplicable a la contratación pública en el Estado colombiano. A todos quiero darles muchísimas gracias. Además, vamos a partir de las 7 de la noche otra sesión que es correspondiente a los principios de la contratación pública en Colombia. Entonces, a todos muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.